Vamos a la entrevista. Tenemos ya conectado al licenciado Miguel Guzmán, director general de PISVI Mobility, que es Centro de Estudios en Planes Integrales de Seguridad Vial y Movilidad. Además, también perito certificado en accidentes de tránsito. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Espero también ustedes se encuentren bien. Gracias. Pues claramente platicar de este tipo de situaciones en donde pues continuamente estamos viendo accidentes, específicamente y en cuestiones de infraestructura. ¿Qué condiciones debe tener una carretera, una autopista de ese sentido? No sé si usted ha tenido oportunidad de transitar por esta carretera 307, que es toda recta, ¿no? Desde el norte hasta el sur de Quintana Roo, y que también estamos pues por encima de una inestabilidad subterránea que son pues claramente todas las cuevas, las cavernas y los ríos subterráneos. Sí, claro. A ver, para evitar los siniestros viales, es importante que consideremos varios aspectos. No solamente es la parte de infraestructura. Cuando se genera un siniestro, se genera puede ser el factor humano, que es el principal generador, digamos, de este tipo de eventos, con el 80%. Un 13% por causa del entorno, como puede ser el tema de la carretera, y un 7% por el factor vehículo que esté en malas condiciones. Entonces, bajo ese contexto, sí se debe de revisar la problemática que se tiene. Y mucho tiene que ver efectivamente con el tema de la infraestructura. Este tipo de caminos que son muy rectos por mucho tiempo pueden generar en el conductor varios efectos. Por ejemplo, somnolencia, incluso combinada con el tema del calor, pueden generar o invitar, incluso lo estamos viendo, como al exceso de velocidad, al rebase, a ir a los límites máximos de velocidad no permitidos, sino que te permita la vía. Entonces, es un tema a considerar porque para reducir los siniestros viales, bajo esta situación, bajo estas circunstancias, es importante que exista supervisión de cómo van manejando, cómo van conduciendo los vehículos allí. Y cuando hablo de supervisión, puede ser una supervisión técnico-tecnológica o una supervisión en sitio por parte de la autoridad. Es decir, que haya patrullas, que haya revisión de vehículos, que haya revisión de velocidades, o bien que haya radares de velocidad para controlar la velocidad. La velocidad es el factor número uno, junto con el uso del teléfono celular, para la generación de los siniestros viales. Así es que punto uno, tenemos que gestionar la velocidad. Y la velocidad se gestiona empezando por el tema de la infraestructura. Es decir, tenemos que tener carreteras que te permitan circular a velocidades seguras. Las carreteras deben de estar construidas en función de la geografía del lugar, como bien lo mencionas. Así es que se deben de considerar estos aspectos para poder tener una carretera en condiciones óptimas. Aunado a ello, también el tema de la señalización que debe de ir con pintura de tráfico, es decir, una pintura especial precisamente para que en cualquier hora del día se pueda observar lo que se tiene en el entorno. Incluso hoy en día ya hay algunos dispositivos que también se ponen en el piso con LEDs de carga solar, sí, para que se pueda seguir visualizando lo que es el camino en nocturno, pues que se tenga. Sí. Carreteras que deben de ser de sentidos únicos, como se le llama técnicamente, en sus cuerpos de dirección. Es decir, si vamos de norte a sur, solamente deben de ir en ese sentido
y debe de haber o una separación física con el sentido contrario. Carreteras de un sentido de circulación hacia una dirección y luego en otra dirección son altamente peligrosos. Ok. Que generan choques de frente en esos tramos y que son muchas veces mortales los que se tienen allí. Licenciado, y bueno, perdón que lo interrumpa, aquí claramente también influye otro factor, que hay paradas continuas de transporte público, es decir, no es una carretera cualquiera porque también hay peatones que tienen que pasar estas vialidades porque su lugar de trabajo está en la Riviera Maya, y dos, no hay paraderos como tal para poder hacer, pues, para poder tener ese transporte público, sino que claramente vienes a una velocidad de echar perdón que lo diga, echar la mocha, y de repente tienes que frenar porque ya está ahí tu pasajero. Es entonces donde hace falta infraestructura para proteger al usuario más vulnerable que tenemos, que en este caso es el peatón. Así es que bajo esas circunstancias efectivamente se requiere generar paraderos seguros y cruces seguros. Claro. Cruces a nivel. No estoy hablando de puentes peatonales porque a veces son antipeatonales por la inseguridad que esto genera. Allí, en esos cruces, se tiene que hacer una desviación de los vehículos hacia arriba para que la gente pase a nivel, para que la gente tenga un espacio seguro para poder moverse y evitar el atropello. Bien. Debe preponderarse el bienestar del usuario vulnerable, que en este caso es el peatón. Totalmente. Licenciado, por cuestiones de tiempo, creo que nos quedamos muy cortos en este tema, pero estaremos, por supuesto, localizándolo más a futuro para poder hablar de esto, que de verdad es una constante en nuestro estado y que tenemos que llamar la atención para que claramente la autoridad correspondiente, ya sea federal o estatal, pues le inviertan a caminos seguros. Le agradezco mucho, licenciado Miguel Guzmán, director del Centro de Estudios en Planes Integrales de Seguridad Vial y Movilidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a sus órdenes.